Hoy tenemos a la familia López, una familia que hace muchos años han sido fieles a la iglesia, pero uno de sus miembros no está ya con nosotros. El Señor llamó a nuestra hermana Marina a su presencia. Y la vamos a extrañar. Hablaba con los hermanos ayer y que enfrentamos hoy sentimientos encontrados. La tristeza enorme que produce alguien tan amado. Y por el otro lado, la alegría de que está en la presencia del Señor. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar. Pero saben, en estos días que yo estoy estudiando y considerando la resurrección, estas noticias que lo golpean a uno, no nos derrotan. En la palabra de Dios encontramos el consuelo. Y como decía Pablo la semana pasada, la muerte no tiene la última palabra. Voy a pedir a la congregación que se pongan de pie, por favor, y vamos a tener una palabra de oración. Y les pido que oren en sus devociones diarias por la familia López, que va a tener días y meses de tristeza, la ausencia de la mamá en casa, y que ese lugar ahora el Señor lo pueda llenar de una manera doble. Padre, a veces no encontramos las palabras que decirte en estos momentos así. Hace unos días la hermana nos acompañaba en el culto y de repente cae convaleciente y en unos pocos días no más la premiaste con la gloria. Nosotros, Señor, luchamos para conservar las lágrimas, pero ella en este momento está viendo tu rostro. ¿Y cuántas veces te habrá dicho gracias? Gracias. No sé, Señor, cómo son las cosas del otro lado. Si ella te está pidiendo por su familia en estas horas, que les des consuelo, no lo sabemos. Pero sí sabemos por tu palabra que tú eres el consolador. Y nos llamas a acercarnos a ti para implorar el oportuno socorro. Ya no pedimos por nuestra hermana, Señor, que está en el mejor lugar. Pedimos por los hermanos nuestros, la familia, que van a sentir su ausencia, Señor. Pero ya no es un adiós, sino un hasta pronto. Mientras esperamos el día que volvamos a vernos, te ruego, Señor, por la familia, que puedan apoyarse en tus hombros preciosos para el consuelo, tú que conoces el dolor y la tristeza mejor que nadie. Y gracias, Señor, una vez más, por haber salvado el alma de nuestra querida hermana Marina, que hoy disfruta tu promesa de la eternidad en tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Romanos capítulo 6, versos 4 y 5. Dice este hombre, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Comencé esta serie la semana anterior, tomando en cuenta que en este mes recordamos la crucifixión y resurrección de Cristo. Y voy a hablar durante el mes acerca del tema de la resurrección, que es un punto central en la obra de Dios en Cristo Jesús. Y titulé esta serie El poder de la resurrección. La semana anterior habíamos hablado de el poder de la resurrección para dar victoria. Y si ustedes hacen un poco de memoria, contemplamos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde, versos 55 al 57, donde este hombre, especialmente en el verso 55, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y este hombre, inspirado por el Señor, precisamente impreca a estas dos fuerzas. Una que se lleva a nuestras vidas y la otra que las conserva, el sepulcro, las atrapa y de donde no hay salida. Y el apóstol Pablo pudo hablar directamente y con toda autoridad y confianza que estas dos amenazas que temen los hombres han quedado completamente derrotadas. La resurrección de Cristo ha demostrado que eso es una realidad y que es primicia de los que durmieron. Hoy vamos a mirar otro aspecto de ese poder de la resurrección y es poder para transformar tu vida. No solamente poder para dar victoria frente a estos enemigos, sino poder para transformar cada una de nuestras vidas. Las vidas que ponen su confianza, su fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús que en estos días estamos recordando. Ahora, es muy importante para contemplar mejor lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, es que entendamos un poco el tenor de los argumentos de Pablo en las primeras partes de la carta. Este hombre en el capítulo 1, me refiero a Pablo, en el capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, y ojo con ese adverbio, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros vivimos en una época en que los conceptos que encontramos en las Escrituras han sido relativizados. Cuando hablamos de justicia, interpretamos la justicia dependiendo de si soy yo quien obra o es una persona la que está obrando. Si nosotros cometemos un acto de injusticia, usualmente lo que procuramos es elaborar algún tipo de excusa o algún argumento racional que o bien erradique la responsabilidad que pesa sobre nosotros por haber actuado injustamente, o a lo menos minimizar la culpabilidad o los efectos de ese acto de injusticia. Sin embargo, cuando alguien comete ese acto de injusticia contra nosotros, en lugar de minimizar, lo que hacemos es aumentar en grado superlativo el carácter de ese acto de injusticia. Es una manera muy interesante de cómo el hombre usa su psicología para poder evadir la responsabilidad, ya sea de aquellos delitos graves o lo que consideramos no tan graves. Y sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que Dios va a juzgar toda injusticia. No injusticia en grados, sino todo tipo de injusticia. Lo que consideramos poca
o mucha, todo va a estar delante del Señor. Así que lo que llama la atención es que ya de entrada, cuando este hombre comienza a escribir la carta, nos pone a todos nosotros delante de un Dios airado. A veces tenemos la idea de pensar en un Dios bondadoso, y que es muy cierto, un Dios que no le va a hacer nada a nadie, que a la postre, no importa lo que haya hecho el hombre o la humanidad, Dios, como es un Dios compasivo, va a dejar pasar todas esas cosas, porque tiene clemencia y clemencia sobreabundante. Y sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, no, desmitifica de entrada esa idea equivocada. Estamos todos los seres humanos delante de un Dios airado. Y no solamente es un Dios airado en los tiempos del apóstol Pablo cuando escribió estas palabras, estamos hablando 2000 años atrás. Estoy seguro que hoy más que nunca estamos frente a un Dios airado, enojado en extremo, porque los hombres todavía continúan hoy dándole la espalda, actuando con injusticia. Más adelante, en el desarrollo de su argumento, en el capítulo 3, verso 9, acusa a todos los hombres a estar bajo pecado. Judíos y gentiles es la manera antropológica en que las escrituras y los judíos separaban a la humanidad. Hoy lo hacemos a través de razas y otro tipo de divisiones, pero en aquel entonces eran judíos y no judíos, o judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo en su argumento, un judío, dice que tanto los gentiles como los judíos estamos, sin excepción alguna, bajo pecados. Y luego no solamente eso, pero agrega en el mismo capítulo 3 que por causa de ese pecado estamos todos, sin excepción alguna, destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a Dios sin sufrir las consecuencias por causa del pecado. Más adelante en el capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado para cualquier persona es la muerte. O sea que Pablo nos está dejando a los seres humanos en una situación muy comprometida. Estamos en serios problemas delante de Dios. Y a mí me llama la atención cómo la humanidad, el cinismo que hay en la sociedad hoy, no toma en cuenta esto y aún se ríen de estas aseveraciones que hacen las Escrituras. Se burlan de Dios, detienen con injusticia la verdad. Y Pablo dice, por eso estamos todos ante la tremenda ira de Dios. Dejándonos en esa situación tan precaria, lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo Dios mueve entonces al apóstol Pablo a decir estas palabras que son de consuelo, entonces, en medio de un marco tan siniestro, tan oscuro, en cuanto a la naturaleza humana se refiere. Y dice en el capítulo 5, justificados, pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que llama la atención porque pasamos de una situación de enemistad abierta con Dios, capítulo 1, la ira de Dios está sobre todos, a una de paz, de reconciliación. La ira de Dios ahora pasa a ser la paz de Dios con las personas que han sido justificadas. Hay un cambio de cuadro que es extremado. Se polariza completamente la situación del hombre natural cuando es justificado por medio del ejercicio de la fe en Cristo Jesús ante esa justicia divina. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo va a decir ahora es que habiendo nosotros siendo justificados o haber sido justificados, ya no debemos perseverar más en el pecado. Y acá es donde está el meollo del asunto en el capítulo 6. Por eso es importante entender de dónde nos trae el apóstol Pablo para entonces mirar la fuerza de lo que el apóstol Pablo demanda de quienes han sido justificados en el capítulo 6. Insisto, Pablo lo que espera de aquellos que hemos sido justificados es que ya no practiquemos, que no perseveremos
en el pecado. Vale decir entonces que hay dos cosas que se hacen claras en base al argumento que desarrolla Pablo en la carta. Uno, la justificación, capítulo 5, nos libra a nosotros de la culpa del pecado. Y el capítulo 6 va a mover la idea y nos va a hablar que la resurrección ahora nos libra del dominio del pecado sobre nosotros. Repito, nos libra la justificación de la culpa que tenemos todos en cuanto al pecado se refiere, pero la resurrección entonces nos libra del poder que tenía el pecado sobre cada una de nuestras vidas. Es decir, que la gracia de Dios, el favor de Dios que no merecemos, no solamente nos salva, que es muy cierto, pero ahora nos damos cuenta que también transforma. Usualmente cuando hablamos de la obra de Dios pensamos en términos salvíficos y es correcto, pero la obra de Dios es mucho más amplia. La obra de Dios cambió nuestra naturaleza. Somos distintos a lo que éramos antes de conocer a Cristo Jesús. Y es por eso que la Escritura hace estas demandas, que ahora debemos conducirnos de una manera muy diferente a la que nos conducíamos antes de haber tenido nuestro encuentro con el Señor. Ahora, los beneficios de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor se pueden disfrutar o se obtienen en base, y esto escúchame bien porque es muy importante, a la unión que tenemos con Cristo. Es decir, el vínculo vital con el Señor Jesucristo. Si nosotros ignoramos a Cristo Jesús, la persona y la obra, ninguno de los beneficios de la gracia de Dios se aplican a nosotros. Continuamos estando frente a un Dios airado y no hay nada que puedas hacer para evitar o pacificar a Dios. El único medio para cambiar eso, ese estatus de condenación, es Cristo Jesús. El Cristo que hoy la sociedad no toma en cuenta para nada. Y ahora que nos acercamos a estas fechas tan importantes, el mundo se dedica más a vacacionar y a divertirse que a prestar atención, que lo que estamos recordando es la gracia de Dios demostrada para cambiar esa ira de Dios a una condición de paz y reconciliación con Él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto que estamos hablando. Es vinculados a Cristo Jesús que entonces nosotros somos benefactores, o beneficiarios, debo decir. El benefactor es Dios, pero beneficiarios de los beneficios que Dios le ofrece al hombre perdido. Noten que en los versículos 4, 5 y 6 aparece la frase juntamente con Él. Y no es coincidencia que repita 3 veces eso. Dice solamente, exclusivamente, junto a ese Jesucristo es que tenemos los beneficios de la obra de Dios. Las 3 palabras que aparecen allí, en el original, apuntan a realidades o esferas en particular acerca de la obra de Dios. Verso 5 al 4 dice sepultados con Él. Verso 5 dice injertados con Él. Y el versículo 6 dice crucificados con Él. Diferentes aspectos de la obra del Señor Jesucristo aplicada al creyente. La crucifixión, la sepultura y luego una vida totalmente renovada. Pero el común denominador de todo esto es que esa obra es o se efectúa en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿estás vinculado a Cristo? No es cuestión de decir yo creo en Cristo. Los demonios creen en Cristo también. El tema es si estoy vinculado a Cristo Jesús, si he sido unido vitalmente a la persona del bendito Hijo de Dios, porque es nuestro vínculo exclusivo con Cristo que nos permite experimentar estas cosas que menciona el apóstol Pablo por dirección divina. Ahora, para poder entender un poco mejor lo que Pablo está tratando de argumentar acá, tenemos que irnos un poquito hacia atrás, por lo menos a los 2 últimos versículos del capítulo 5, porque es el antecedente y es lo preparatorio para que podamos entender a dónde apunta Pablo con los argumentos que hace en el capítulo 6.
Fíjate en tu Biblia, dice en el verso 22 del versículo 20 del capítulo 5, pero la ley se introdujo. Atenti, la ley Dios la entregó a los hombres, la introdujo en la humanidad, al pueblo de Israel. Pero, a ver, Dios entregó esa ley, introdujo al mundo su ley, su voluntad, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, dice Pablo, para que el pecado abundase. La ley Dios la introduce para que el pecado que ya está presente abunde. Ahora, cuando el pecado abundó, sobreabundó o abundó con más excelencia la gracia de Dios. Ahora, otra vez, la pregunta es, ¿pero para qué? Ya respondió la primera, ¿para qué la ley? Ahora responde la segunda parte. Dice, para que así como el pecado reinó, y todavía sigue reinando en los que no conocen a Cristo, para muerte, recuerda lo que te dije del capítulo 6:23, la paga del pecado es muerte. Pablo es consistente en su argumento. Así que este hombre dice ahora que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Pero es diferente la cosa. Dice, no para muerte, sino para vida eterna. Eso sí, otra vez, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Es Cristo tu Señor? ¿O es simplemente una imagen histórica? Porque acá Pablo, cuando dice Cristo, Señor nuestro, está hablando del vínculo que tenemos con Cristo Jesús. Ahora bien, acá establece el apóstol Pablo un argumento teológico que es fundamental, de vital importancia que tengamos en cuenta. Porque la ley entonces fue dada o vino a este mundo justamente para revelar y para aumentar la magnitud y la conciencia del pecado en los seres humanos. Pero donde el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, y ciertamente que abunda el pecado, sin embargo sobreabundó la gracia de Dios, fue mayor la gracia de Dios. No igual, sino mucho mayor, porque si no, de lo contrario, la justicia divina demanda la condena de la persona que peca. Pero la gracia de Dios, el favor de Dios para perdonar y salvar a esa persona en pecado, fue mucho más grande que todo eso. Ese es el argumento de inicio que está haciendo el apóstol Pablo en esos dos versículos. Ahora, la ley, cuidado, no es la que causó el pecado. No es por culpa de la ley que nosotros pecamos, sino que lo que nos revela la ley es el estándar de Dios. ¿Qué es lo que Dios estima que es correcto? No lo que nosotros pensamos que es correcto. El hombre tiene su manera de legislar las acciones y las decisiones. Y hoy en la sociedad donde todo se ha relativizado, donde se ha naturalizado el pecado y la mala conducta, lógicamente que el hombre estima entonces que lo que está mal es lo que está bien. Es decir, legalizamos moralmente el pecado. Pero entonces Dios, cuando dio la ley, nos muestra justamente la diferencia enorme, abismal que hay entre las demandas de Dios, un Dios moral y un hombre caído que tiene su propio concepto de lo que es moral o no lo es. Así que entonces la ley nos muestra cuál es el elevado estándar de Dios y que ninguno de nosotros podemos alcanzar. O sea que, a ver, el pecado lo que hizo es hacer más evidente su gravedad, hacerlo más claro. Déjenme que me ejemplifique con algo que he usado en otras ocasiones, pero que más o menos nos ayuda a entender lo que está planteando Pablo. Si nosotros viajamos a 200 kilómetros por la autopista, estamos cometiendo un delito, tal vez no legal, si no hay señales o leyes escritas, pero es un delito moral. Porque no solamente pones en riesgo tu vida, pero a esa velocidad, si pierdes el control, te llevas puesto al todo el que se te ponga delante. O sea que ya hay un acto de inconsciencia, de irresponsabilidad, que en realidad deberíamos pensar, si yo manejo de cierta manera, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y uno diría, bueno, puedo llegar más rápido, me gusta la velocidad, pero no pensamos en los resultados de esa temeridad. Ya antes de tener carteles en la ruta sabemos que estamos actuando mal, todos sabemos que actuamos mal.
Ninguna persona en su sano juicio me puede decir que manejar a 200 o 250 kilómetros en la ruta, aunque no haya carteles, no me puede convencer que esa persona no sabe que está actuando mal. Bueno, lo que hacen es colocar carteles para recordarnos que la ley dice máxima 100 kilómetros. Lo que hace el cartel ahora no es solamente decirme que la máxima es el 100, pero ahora lo que hace es evidente que yo estoy actuando de una manera ilícita. Antes lo estaba haciendo, pero la ley lo hace más evidente. ¿Me entienden el ejemplo? Es una cosita, algo que tomamos de lo que es cotidiano para que entendamos esto. El pecado antes de la ley existía, rampante en este mundo. Pero cuando Dios entrega la ley, les muestra cuál es el estándar de Dios y por qué ninguna persona llega a cumplir ese estándar. Nos deja a todos en una condición expuesta. Todos estamos bajo pecado. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo eso. Cuando el apóstol Pablo entonces habla de la sobreabundante gracia de Dios, está afirmando que dicha gracia divina, ese favor de Dios, excede en poder, excede en extensión y también en efecto al pecado que reina en el mundo, asegurando entonces la salvación, y no solamente la salvación, pero como indiqué al principio, la transformación de ese individuo que está bajo pecado y muerto, y que ahora se le puede esperar de esa persona salva o regenerada una vida diferente, que ahora en lugar de mover a Dios a la ira, lo que hace es despertar ese sentido de paz con el Señor. Por eso cuando entramos ahora al capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo tiene que corregir o reorientar la mala interpretación de un posible interlocutor que entiende más las palabras de Pablo y dice, bueno, a ver, si es cierto que a gran pecado eso implica mayor o más abundante gracia, entonces pequemos más. Porque si pecamos más, bueno, la gracia es sobreabunda en cuanto al pecado se refiere en cuestión de relación, así que a más pecado, más gracia. Y es ahí donde el apóstol Pablo en el capítulo 6 dice, no, momento, no señor. Capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera. No hay excusa para continuar pecando. No porque simplemente Dios te salvó de la culpa, sino porque Dios, y ahora vamos a entrar en eso, transformó mi vida de tal manera que ya no tenga la necesidad de obedecer al pecado en mi naturaleza. Entonces aquí nos hacemos esta pregunta que vamos a analizar y es, a ver, ¿por qué no debemos ya perseverar en el pecado? ¿Por qué cada uno de nosotros que conocemos a Cristo no debemos seguir pecando? Y entonces el apóstol Pablo lo que va a hacer es responder a esa pregunta introduciendo una serie de conjunciones causales que traducen al español como ¿por qué? Fíjate que aparece en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, Cristo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y luego verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí tenemos 5 respuestas. Con esa conjunción causal, son 5 respuestas que da el apóstol Pablo a la pregunta ¿por qué razón un cristiano nacido de nuevo no debe perseverar en el pecado? Y vamos a analizarlas ahora una por una para que vean lo rico del material que nos da el apóstol Pablo. Lo primero, ¿por qué razón no debemos perseverar en el pecado? Bueno, porque fuimos sepultados y fuimos resucitados, verso 4, no solamente sepultados, pero nota cómo el tema de la resurrección viene adelante. Fuimos sepultados y resucitados con Cristo, y dice el verso 4, ¿para qué? Para andar en vida nueva, no para andar como andábamos antes,
cuando estábamos muertos en pecados y delitos. No cuando estamos ante un Dios airado, pero ahora estamos frente a un Dios con el cual hemos sido reconciliados y ahora, debido a la obra de sepultura y resurrección, Dios nos levantó para que vivamos de una manera diferente. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 17, dice: yo ruego en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y esto lo he puntualizado en varias ocasiones. Yo observo a través de las redes sociales que hoy lamentablemente el cristianismo y los cristianos lo que hacemos es andar como los otros gentiles. Nos vestimos igual que los otros gentiles. Escuchamos la misma música que los otros gentiles. Pecamos igual que pecan los gentiles. Toda nuestra idiosincrasia hoy cristiana es una imitación de lo que piensa el hombre allá afuera. Incluso la forma de hacer el culto a Dios, la música, cómo manejamos los cultos, hasta cómo se predica. Escuchamos a personas que predican, ya no se predica la palabra de Dios, lo que tenemos son capitanes que usan la retórica política para convencer a las masas y moverlas a sus antojos, a los gritos desesperados desde los púlpitos, robándole el dinero a la gente, lo mismo que hacen los estafadores en el mundo y la sociedad sin Cristo. No le hacemos caso a Dios en su palabra. No andéis como los otros gentiles. Y lo que observamos hoy más que nunca es que la iglesia está andando como anda el mundo caído, como andan los gentiles. Y sin embargo el apóstol Pablo dice que una de las razones por las cuales no debemos perseverar en el pecado es porque hemos sido sepultados y resucitados para una vida distinta a la que viven los demás sin Cristo, una vida diferente a la que viví yo antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo te comportas en el hogar? ¿Qué clase de esposo eres? ¿Qué clase de mujer eres? ¿O padres? ¿Qué clase de vecino eres? ¿Qué clase de ciudadano? ¿Qué clase de creyente en la iglesia? Bueno, lo que el Señor quiere es que vivamos una vida distinta, una vida diferente. Como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros, resucitados en Cristo Jesús, debido a nuestro vínculo vital, debemos andar en una vida nueva. O sea que la resurrección trae transformación, no solamente el perdón de los pecados, pero ha cambiado tu naturaleza y ahora puedes vivir de una manera que realmente agrada a Dios, que Dios elogia cuando ve a sus hijos conducirse como corresponde. Así que entonces, ¿por qué no debemos perseverar en el pecado? Bueno, dice porque fuimos sepultados y resucitados para una vida completamente nueva. La segunda cosa, verso 5, es también porque fuimos unidos, y esto es muy importante teológicamente, unidos vitalmente a su muerte, es decir, la de Jesucristo, y su resurrección. No termina con la muerte, pero observa cómo apunta el concepto de la resurrección, la ascensión del sepulcro. La palabra esa en el versículo 5, plantados, en nuestra traducción, no sé cuántos tienen la Reina Valera, pero Reina Valera noten que aparece la palabra plantados, tal vez en otras, no revisé bien en otras traducciones, pero quizás utilizan otro término. La palabra es sumfutoi, es muy interesante este término, porque lo que indica en realidad es que son dos palabras pegadas en realidad. Hay una preposición, sum, con, y la otra palabra es fun, que significa junto o significa crecer, brotar, nacer. Es un poco raro esto, tratar de traducirlo a nuestro idioma español. Plantados tal vez no hace justicia a la idea del concepto desde el punto de vista semántico, es decir, el sentido de la palabra. Pero la idea principal de este concepto es la de estar unidos orgánicamente con el Señor Jesucristo, crecer juntos, estar totalmente entrelazados.
con nuestro Señor Jesucristo, en un mismo desarrollo. Esta palabra sugiere una unión vital y profunda con Cristo, similar a la unión que existe a veces entre las plantas cuando son injertadas o cuando son unidas o entrelazadas. Pablo lo que está diciendo es que al haber sido unidos a Cristo en su muerte, también participamos de la resurrección del Señor Jesucristo. Con razón, Jesús dijo cuando hablaba en el Evangelio de Juan, de la vid verdadera, decía: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿por qué no puedo hacer nada separado de Cristo? Porque así como la rama está pegada al tronco principal y recibe toda la vitalidad de esa planta, así también nosotros. Si vamos a sacar o separar la rama del tronco principal, hacemos una ruptura, hacemos un daño. El cristiano no puede separarse de Cristo porque produce una avería, un daño. Y nada puedes producir. Tu vida no puede dar resultados favorables si no estás unido vitalmente a Cristo Jesús. Por eso Dios nos unió. No somos nosotros unidos a Cristo, sino Dios nos unió en Cristo Jesús, en toda su obra. Por eso Pablo con confianza dice que no solamente fuimos sepultados con Cristo, pero somos ahora resucitados con Él. Tenemos una vida nueva. Se describe a Jesús como la cabeza de la iglesia. Y la cabeza, cuando la observamos anatómicamente, no está pegada al cuello, sino que en el interior observamos que fluyen los tejidos y los nervios, las venas y todo lo que demanda que funcione el cuerpo y la cabeza en una forma unida. Si los separamos los dos, se corta la vida. Nadie puede vivir acéfalo o sin cabeza. Estamos vitalmente unidos, el cuerpo con la cabeza y viceversa. Acertadamente el apóstol Pablo habla que Cristo es la cabeza de la iglesia y separados de Cristo la iglesia no puede funcionar. Y ninguno de nosotros podemos funcionar en nueva vida separados de Cristo Jesús. Así que acá se nos habla de una unión vital y profunda con Cristo que se asemeja a esa unión que vemos a veces en el mundo vegetal. La tercera respuesta que da Pablo en los versos 6 y 7 del por qué no debemos perseverar en el pecado es porque hemos sido librados del poder del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel hombre que estaba ante la ira de Dios, condenado, destituido de la gloria de Dios, cuya paga es la muerte, dice, ese hombre, ese viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él. Otra vez ese concepto, juntamente con Cristo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin de ese acto? Bueno, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, con el fin de que no sirvamos más al pecado. A eso apunta el apóstol Pablo. Nosotros como creyentes ya no estamos obligados a servir al pecado. No quiere ver cristianos que sirven al pecado. Hemos sido librados de la sentencia y de las consecuencias del pecado. Se nos ha declarado justos en Cristo Jesús. O sea que no se refiere solamente a la justificación forense o legal. Cuando se habla de justificación, es un término legal, capítulo 5, verso 1, donde se nos declara inocente a los culpables de pecado, porque se nos aplica la justicia de uno que es inocente, que es Cristo Jesús. El otro día hablaba con los hermanos que muchas veces cuando se habla del perdón de Dios, se confunde a veces el concepto. Creo que ya lo he usado en otras ocasiones esto. En Latinoamérica, durante etapas oscuras de subversión y luchas internas en el ámbito de la política, muchos de nosotros escapamos o vivimos o atravesamos periodos violentos donde fuerzas de extrema izquierda luchaban contra el establecimiento. Y entonces, al pasar los años, como para establecer el orden, otra vez, lo que se hizo es extender el perdón a personas que cometieron delitos, incluso de lesa humanidad. A eso se le llama amnistía. Cuando nosotros venimos a las Escrituras,
lo que encontramos es que Dios no extendió una amnistía contra los pecadores. Dios no te dijo, te perdono, sin que pagues por tu culpa. Dios cargó tu culpa sobre los hombros de Cristo Jesús. Alguien murió en tu lugar. No es como la amnistía, que nadie paga por el delito que se cometió. Simplemente lo perdonamos, se hace un decreto oficial. La persona no tiene deuda con el Estado. Pero con Dios no es así. Si tú fuiste perdonado es porque alguien pagó por ese delito. Y ese alguien fue Jesucristo, que hace 2000 años colgaba de un madero para que tú no tengas que morir por causa de tu pecado. Con Dios no hay amnistía. Este es un concepto del perdón que muchas veces se nos escapa a nosotros. El alto costo que tuvo nuestro perdón y la vida eterna. Y es irónico que el mundo hoy se burla de esa obra extraordinaria de Dios, que envió a morir al inocente Hijo de Dios para perdonar a ese hombre que está frente a la ira de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué espera la humanidad? ¿Cuál es la respuesta que esperan de Dios cuando escupen el rostro de Jesús y se burlan de su obra, en lugar de abrazar el perdón de Dios por gracia para vida eterna? Y cuando se hablan de estos temas de la ira de Dios, la sociedad se enoja. Dicen que Dios es un tirano, un desalmado, un cínico, que se le sale la cadena, un Dios descontrolado. Y los muy necios no se dan cuenta que realmente la justicia divina demanda la muerte del pecador. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo, sino un Dios que se asocia con el mal y el pecado. El apóstol Pablo dice que hemos sido librados entonces del poder que ejercía el pecado sobre nosotros. Va más allá de un término forense o legal. Nos habla de la liberación total del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Repito, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pero ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, de tal manera que no lo sirvamos más. Quizás vale una aclaración acá. No me gusta el concepto ese destruido que aparece en las traducciones o en algunas de las traducciones en la Reina Valera. La palabra griega acá, no se van a acordar de los términos griegos, pero les menciono para que sepan que estamos hablando con propiedad. La palabra es katargeo, y que significa inhabilitar, un término más o menos que sea sinónimo a eso, no destruir. En la traducción, y muchos lamentablemente han interpretado, basado en la traducción, no en la palabra original, sino en la traducción, que el pecado ha sido destruido, por lo tanto podemos vivir perfeccionismo. Es decir, podemos vivir sin cometer un solo pecado. Y no solamente la Biblia no dice eso, sino que la evidencia empírica nos demuestra que el pecado no ha sido destruido. Mira un poco lo que pasa en el mundo. ¿Qué le vamos a acusar a Dios de que todo lo que sucede mal en el mundo es causa suya? Es el pecado que sigue rampante y que tiene autoridad sobre los hombres sin Cristo, controlando y dominando sus vidas. Y nosotros fuimos parte de ese gremio de gente que estábamos sometidos y dirigidos por el señorío del pecado sobre cada uno de nosotros. Así que el pecado no fue destruido, fue inutilizado, perdió su poder sobre los hijos de Dios. Pablo nos está diciendo que el pecado no que dejó de existir en la vida de los hijos de Dios, sino que su dominio ha sido quebrantado, así como fue quebrantado el poder de la muerte. Ahora el pecado ya no es nuestra autoridad suprema cuando tomamos decisiones, aunque busca todavía influenciarnos. Definitivamente que es un enemigo, pero ya no tiene derecho de gobernar nuestras decisiones, nuestras mentes, nuestro futuro. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados al señorío de Cristo Jesús. ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado? Respuesta número 4, versículos 9 al 11. Porque vivimos para Dios. No dice deberíamos, no, vivimos para Dios. Si eres un hijo de Dios, vives para Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y es una conclusión lógica. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque está vivo.
Porque en cuanto murió al pecado, y ahí está ese por qué, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, por causa de la resurrección, ¿para quién vive? Para Dios. Y entonces Pablo hace la aplicación, porque no solamente nos quiere hablar de la verdad teológica, pero ¿cómo me afecta a mí? Bueno, en el 11 te dice cómo te afecta. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero, ojo, dice, vivos para Dios en Cristo Jesús. Noten el vínculo vital con Cristo, en Cristo Jesús, y otra vez dice Señor nuestro, el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Te das cuenta entonces que Pablo nos impone una obligación moral? Y es que tú y yo y todos los que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, fuimos resucitados para una nueva vida, pero ahora para esa vida vivida no a tu antojo, sino para Dios. Que todo lo que haces es para la gloria de Dios. Cómo manejas tus negocios es para la gloria de Dios. Cómo administras tu tiempo es para la gloria de Dios. Toda tu vida es para Dios. Digo yo, ¿la iglesia contemporánea vive para Dios? Yo digo que no. Es temerario, lo que estoy diciendo, pero las evidencias me muestran que no. La iglesia hoy, a lo menos lo que se llama iglesia, aunque en realidad hay una iglesia verdadera, todos los demás son meros clones o pretensiones de iglesia, pero en definitiva lo que observamos es que cuando imitamos al mundo y toda la basura que hay en el mundo, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo los intereses del hombre, las tendencias, las emociones, las pasiones, el hedonismo desenfrenado en el que está saturado la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas veces les he hablado de cómo adoramos hoy a Dios en los púlpitos? El tipo de música, la gente baila, hay una corrupción rampante en la iglesia, desde los megáfonos que predican el evangelio a los que cantan música. Es una catástrofe lo que se está dando. Y todo eso sucede porque no estamos sirviendo a Dios. La gente dice, lo hago para Dios, pero no lo hacen para Dios, lo hacen porque a la gente le gusta eso. Y el apóstol Pablo dice, no debemos perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos vivir para Dios. No para nuestras pasiones, nuestros antojos, nuestras ocurrencias. Y por último, verso 14, porque el pecado no se enseñorea más de nosotros. No es el Señor de tu vida. Antes el pecado era una cosa que no podíamos escapar. A veces incluso nos extrañamos diciendo, ¿por qué hago lo que hago? Despertábamos a la realidad de que hay una fuerza dentro nuestro que nos lleva a cometer delitos contra la ley divina. Atentábamos contra la santidad de Dios, todo lo recto, todo lo moral. Inclusive aquellas personas que tienen cierto concepto de moralidad, cuando les preguntamos por qué lo haces, se juzgan como que son buenas personas, se comparan con los demás. Cuando la Biblia dice que incluso nuestras buenas obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Y sin embargo nosotros nos juzgamos, no soy tan malo, pago mis impuestos, no me agarro a los golpes con el vecino, trato bien y respeto a la gente. En otras palabras, nos autojustificamos. Dios tiene que a mí pagarme la cuenta por ser una buena persona. Y eso nos habla de la inmensidad de la arrogancia del ser humano, que no entiende que está frente a un Dios airado por causa del pecado. No hay peor pecado que el del orgullo, de pensar que soy algo que no soy. Entonces la gracia no es una licencia para pecar, como pensaba el interlocutor del versículo 1, sino el poder para vencer al pecado. Ya no estamos bajo la ley como condenación, sino que estamos bajo la gracia como poder transformador. Y todo esto tiene como referente, a fin de cuentas,
el poder de la resurrección de Jesucristo. Repito, verso 4, así como Cristo resucitó. Verso 5, así lo seremos en lo de su resurrección. Verso 8, también viviremos con Él, que es una acotación acerca de la resurrección. Verso 8, habiendo resucitado. Ese es el punto central de la teología de Pablo en el capítulo 6, la resurrección. Cristo resucitó y nosotros, vinculados a Él de una manera vital, resucitamos con Cristo, pero resucitamos no para seguir viviendo en pecado como vivíamos cuando estábamos muertos, sino para vivir y vivir para Dios y para su gloria. En definitiva, la resurrección de Cristo tiene un poder transformador porque, uno, nos otorga nueva vida. En segundo lugar, nos une vitalmente a Cristo Jesús y su obra. Número 3, nos libra del poder del pecado sobre nuestras vidas. Número 4, nos orienta a Dios, no al mundo y la necedad humana. Y número 5, nos da la victoria sobre el pecado. En conclusión, la resurrección no solamente garantiza nuestra salvación futura, sino que garantiza nuestra transformación presente. Y es por eso que Pablo, con toda autoridad, inspirado por Dios, puede demandar de nosotros que vivamos de una manera totalmente diferente, dándonos poder para poder vivir en santidad, en libertad y en victoria. Y entonces Pablo nos hace este solemne llamado, y les pido a los que van a cerrar con una alabanza. Nos dice este hombre en los versos 12 y 13, y con esto cierro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, no tus manos, tus pies, todo tu ser. Dice, vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Dice, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un llamado solemne a que entregues tu vida completamente para vivir y servir al Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Acá podemos ver entonces, según las palabras del apóstol Pablo, otra vez, el poder de la resurrección de Cristo. Y no solamente entonces es un poder para darnos la victoria en cuanto a la muerte y el sepulcro, pero nos dice que nos da también transformación. Es un poder que transforma tu vida para que vivas hoy en tu presente y el mío de una manera que sirve a Dios. Mi pregunta entonces es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Tu vida vive para Dios o estás viviendo para ti? ¿O viviendo para agradar a la sociedad? Dios resucitó tu vida cuando resucitó Cristo. Estás vinculado a Él y te levantó de los muertos espiritualmente para que des todo tu ser y sirvas a Dios todos los días de tu vida. Como hizo nuestra hermana Marina, que entregó su vida al Señor. Y en los momentos finales levantó los brazos, en un momento dado me contaban, y dijo, llévame, Señor. Eso es una vida tratada como la trata el apóstol San Pablo. Ojalá que todos nosotros podamos hacer lo mismo, levantar todos los días nuestros brazos y decir, Señor, ayúdame a vivir para ti, para tu gloria, porque hemos sido sepultados y resucitados con Cristo Jesús para vida y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de la resurrección que estamos recordando en estos días. Gracias porque nos dijiste a través de Pablo que la muerte y la sepultura han sido derrotadas. Tenemos victoria en Cristo Jesús, el poder de la vida frente a la amenaza de la muerte. Y ahora, Señor, nos enseñas a través de la carta esta escrita por Pablo que también tenemos poder para transformar, tiene la resurrección poder para transformar nuestras vidas. Trabaja con nosotros, Señor, de tal manera que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto con acción de gracias. Amén.